Hola amigos, ¿cómo están? Linda noche. Estamos aquí nuevamente en SOS, Emociones al Rescate. Unos minutos sobre una reflexión. Acuérdate que todas las semanas aquí que nos conectamos es un momento para platicar sobre temas que nos inquietan, que nos preocupan, que estamos viviendo nosotros o que están viviendo también gente cercana, gente querida, y que además están vinculados con nuestras emociones. Porque las emociones, mi amor, son tu brújula para una mejor armonía, vida o para una situación de temor, de limitación, ¿no? Entonces, nuestras emociones son una parte fundamental. Y hoy te quiero tratar unos cuantos minutos sobre este tema de la ansiedad, porque es algo que siempre ha existido, es decir, la prevalencia de la ansiedad es enorme. En algunos casos se vuelve un poquito más intensa que en otros, en algunas personas, pero la realidad es que en este momento, mi amor, con la situación de salud, la situación emocional, económica y con la cantidad de duelos y de gente que está partiendo, se han incrementado muchísimo las experiencias y las personas que están viviendo con estas crisis. Hay muchísimas alternativas y hay muchas intensidades y síntomas diferentes dentro de lo que es la ansiedad. Eso lleva a que en algunas ocasiones algunas de las soluciones puedan funcionar parcialmente y algunas puedan no funcionar, dependiendo de qué, dependiendo la intensidad. Entonces te voy a platicar brevemente en qué consiste la ansiedad, qué es lo que pasa. Quien no ha vivido una crisis de ansiedad puede pensar que la otra persona quien la vive está exagerando, que no es para tanto, ¿no? La realidad es que no. La realidad es que quien vive una crisis de ansiedad puede haber desde síntomas leves hasta entrar o llevarte a una crisis de pánico, de ir al hospital porque verdaderamente piensas y sientes que te vas a morir. Entonces, te voy a decir hoy, mi amor, y hoy vamos a platicar unos minutos sobre qué es lo que sucede en tu cuerpo y desde dónde surge. Puedes tener a nivel consciente algunas veces y algunas personas de dónde surge esta sensación y este temor, pero muchas veces y la mayoría de ellas no se sabe. Es decir, tienes nada más identificado como el suceso, las circunstancias que se vivían y desde dónde se detona como la primera, ¿no? Y luego puede pasar un tiempo y otra por ahí. O pueden comenzar recurrentes o pueden comenzar con una intensidad de síntomas elevadísimos. Hoy en día leo con muchísima frecuencia en muchos grupos, en muchas publicaciones de gente que la vive, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos exponiéndonos a experiencias únicas que nos hacen sentir temor, que nos hacen perder esa confianza, esa certeza, esa fe de vida, ¿no? De estar seguros, o también ante experiencias que estamos viviendo de un posible contagio, del duelo de familiares. Entonces te voy a platicar qué es lo que sucede y más desde el enfoque a nivel subconsciente, qué es lo que reconoce nuestra energía, nuestro campo, nuestro subconsciente y cómo se activa a nivel cerebral. Entonces, déjenme conectar porque no sé si me escuchan bien, pero siento que siempre con el micrófono nos podemos escuchar mejor. O me puedo escuchar, me pueden escuchar mejor. Entonces, ya lo pusimos por aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que sucede, mi amor? Tú eres un campo electromagnético, eres un ser maravilloso de energía. O sea, si nosotros a nivel de microscopio vemos que hay dentro de tu piel, vamos a encontrar moléculas, átomos y un vacío. Es decir, tú eres una energía que está siempre expuesta a todos los estímulos externos. Todo lo de afuera, mi amor, son estímulos, todo, ¿sí? Personas, cosas que escuchas, que ves, que percibes, que te tocan o no te tocan, pero que estás exponiéndote al contacto con ciertos campos energéticos, ¿ok? Lo que sucede en la ansiedad es que este campo y este subconsciente que te guía en el 95% de tu vida, porque hay una información ahí grabada, identifica un estímulo externo de cualquier tipo, ¿sí?
sea a través de alguien, de una experiencia que estás viviendo, de un suceso, de algo que escuchas, de algo que ves. Y en ese momento la interpretación de tu sistema subconsciente, ya sean tus creencias o todas tus barreras a nivel emocional, identifica que ese estímulo te pone en riesgo, que estás en una situación vulnerable de peligro, en una situación de riesgo, de un riesgo inminente o probablemente de un peligro de muerte. En cuanto a esta interpretación, que no es consciente en la mayoría de las veces, o a veces te estás dando cuenta, pero no sabes el impacto interno y a nivel subconsciente que va a tener, cuando esto es interpretado, se manda una señal a tu cerebro de peligro, estás en peligro, estás vulnerable, estás en una situación crítica o va a venir algo devastador o te va a pasar algo terrible. Esa es la interpretación en el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede en tu cerebro a nivel de bioquimia? La bioquimia es las sustancias cerebrales que tu cerebro genera y que van a tener un impacto en todos tus órganos y en tu cuerpo. En la ansiedad particularmente, lo que se detona es la generación de neuropéptidos, que son sustancias bioquímicas que están vinculadas. Hay, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, acetilcolina, cortisol y muchas otras, que lo que hacen particularmente es llevar a tu corazón a mayores latidos. Tu sangre, en vez de estar generando todas estas respuestas de digestión, respiración y demás, como para generar proteínas o tejido, dejan de hacer eso y toda tu sangre se va a ir principalmente a extremidades, brazos, piernas. Tu respiración, como el corazón está latiendo más rápido, tu respiración se puede comenzar a agitar. ¿Por qué estas sustancias generan estos primeros síntomas? Porque como detectan miedo, temor, vulnerabilidad, peligro, lo que va a hacer tu cerebro es prepararte para una situación de ataque o de huir. ¿Ok? Entonces, claro, si tu corazón está y es adrenalina y demás, es porque vas entonces a tener mucha más fuerza, determinación o para huir, ¿no? Para correr, para que tus piernas y tus brazos sean una fuente de escapar de ese peligro. Cuando ese peligro, si se tratara, por ejemplo, de un león que te persigue, te deja de perseguir, pues ya, entonces tu cerebro recibe la señal de estoy a salvo, entonces deja de producirlo y se concentra nuevamente en producir neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellas sustancias que nos hacen sentir en armonía, en seguridad, en confianza, en felicidad, ¿no? Dopamina, serotonina, oxitocina, muchas otras sustancias. La ansiedad es un síntoma que se refleja de tu cerebro ante una interpretación de que estás en peligro. Y a veces tu mente consciente no lo sabe, ni siquiera lo identifica. Todos los medicamentos psiquiátricos que se envían regularmente en estas crisis, cuando son recurrentes, cuando son muy grandes, cuando son en sintomatología muy fuerte, lo que van a hacer los medicamentos psiquiátricos es reducir la producción de esa bioquimia de neuropéptidos. ¿Para qué? Pues para calmarse, para avisarle a tu cuerpo que no estás en tan peligro, ¿no? De hecho, muchos de esos síntomas a muchas personas los llevan al hospital. Claro, ¿por qué? Porque sientes el corazón que te va a dar un infarto, sientes dolor, sientes anestesiado los brazos, las piernas. Puedes sentir mareos, puedes sentir que te vas a desmayar, puedes sentir inicios de convulsiones. O sea, hay una extensión de síntomas en donde la gente entra al hospital a urgencias diciendo, me voy a morir, ¿no? Porque sientes verdaderamente que te vas a morir. Es decir, alguien que vive ansiedad, mi amor, si tú no lo has vivido, verdaderamente es una sensación de miedo, pero de miedo que te vas a morir. Entonces la gente entra al hospital y hacen estudios, el corazón, estudios, y ¿qué crees? No hay nada. Físicamente el cuerpo no está deteriorado.
Entonces, ¿qué sucede? Es la bioquímica avisándote, estás en peligro, estás en una situación de riesgo, estás vulnerable, haz algo, ¿no? Entonces esos síntomas, obviamente, pues te llevan a hacer algo. Cuando es una crisis eventual, bueno, pues ya pasarás, te tomarás algún relajante y demás. El tema es que regularmente, cuando se comienzan estas crisis y no son atendidas o resueltas en el origen, ¿no? ¿El origen cuál es? El origen es romper la interpretación que tiene todo tu sistema de creencias y todo tu subconsciente de ese estímulo. ¿Y cómo voy a romper ese origen si ni siquiera sé cuál es el estímulo, no? Y es cierto. Entonces ahí tienes a muchos tipos de abordajes rascando, rascando, rascando a ver si lo encuentran. Pero es peor porque cada vez que rascan surge mayor el temor, el miedo y ni siquiera alcanzas a identificarlo, ¿no? Ahorita es muy común sentirse vulnerable porque puedes perder la salud, porque puedes perder la vida, porque puedes perder el empleo, porque estás ante un duelo, ¿no? La pérdida de alguien que te genera un dolor indescriptible. Todo eso obviamente son situaciones de vulnerabilidad. Y eso es muy común que hoy, mi amor, nos lleve a sentir temor, miedo y como es recurrente, es decir, como la situación no está resuelta, ni en tratamientos, ni en vacunación, ni nada, obviamente sigues estando expuesto a esta experiencia. No solamente el tema de salud, ¿no? Los duelos, a sentirte que estás contagiado, ¿no? A personas que verdaderamente lo han estado y que obviamente hay un miedo. ¿A qué? Pues a morirse. El miedo a morirse viene grabado en las células. Por mucha paz, por mucha certeza y por mucha fe que tengamos, pues hay un temor. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente qué pasa y porque evidentemente pues no queremos partir. Entonces, el poder trabajar el tema de ansiedad desde mi perspectiva, ¿no? Que trabajo a nivel subconsciente es, tengo que ir al origen y desprogramar, es decir, romper ese vínculo que está detonando tus síntomas. En ocasiones, cuando trabajo con estos síntomas, pues encontramos que hay elementos alrededor de la persona que han cambiado, ¿no? Como la muerte de alguien, como la pérdida de ingresos, muchos factores. Entonces, no es solamente romper el vínculo ante los síntomas de la ansiedad, es también a nivel subconsciente transformar aquellas áreas que nos están impactando. Ahora, ¿qué haces si estás dentro de la crisis, no? En ese momento, es decir, yo puedo trabajar presencial a distancia, incluso por teléfono, con protocolos, pero es decir, si tú ya estás dentro de la crisis y comienzas a tener pequeños síntomas, ¿no? Que puedes notar desde tu salivación, tu oxigenación, la respiración, un poco de mareo, los brazos, hay muchísimos síntomas. El insomnio, de hecho, es un síntoma de ansiedad, ¿no? Entonces, si tú comienzas a percibirlo, te voy a decir un factor de verdad que es fundamental, es súper importante cómo tiene relevancia en dar paz a tu mente. Lo que tenemos que hacer es convencer a tu mente que estás bien, que estás seguro, que estás a salvo, que no tienes riesgo. Y un elemento que tienes siempre bajo tu control, mi amor, adivina cuál es. Y es algo que yo les digo, a veces es lo único que vas a poder controlar. Y estoy hablando de la respiración. Respirar. Cuando respiras agitado, acelerado, justo como cuando se da en la ansiedad, pues obviamente es de temor, de peligro, de riesgo. Cuando tú respiras despacio, inhala ahora despacio, pero profundo. Llena diafragma y exhala suavemente por nariz. Esa es una respiración que cuando estás dentro de la crisis nos puede ayudar. Lo más despacio que puedas. Y tú dices, no, pero es que siento que me falta el aire. Lo que quiero son bocanadas de aire. Sí, pero alimentas la bioquímica del cerebro cuando tú estás respirando desesperadamente, ¿no? Tienes que comenzar a respirar con suavidad, lo más suave, 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 despacito que puedas, porque tu respiración va a llevar a tu mente y a tu cerebro y a la bioquímica que se está generando que tú estás a salvo, que tú estás bien, ¿ok? Ese es uno.
Otra forma de respirar que nos puede ayudar dentro de una crisis de ansiedad, porque nos va a ayudar a cambiar. Vamos a hacer una respiración suave, 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 pero profunda. Y cuando ya lograste inhalar la mayor cantidad, lo vas a retener el mayor tiempo que puedas. 1, 2, empiezas a contar 3, 8, 10, 12, reteniendo, reteniendo, reteniendo. Y cuando ya no aguantas, vas a sacarlo por boca con fuerza y haciendo un esfuerzo con todo tu cuerpo, brazos, tronco y agachándote. ¿Ok? Este tipo de respiración nos detiene la generación de sustancias bioquímicas. Nos ayuda por milésimas de segundo ese detener la respiración y exhalar con fuerza. Y vas a sentir un alivio y lo puedes repetir 3 veces y después comenzar con una respiración suave, muy suavecito, despacito. Eso es lo primero que te puedo recomendar cuando estás dentro de crisis. Una parte que nos puede ayudar, que esto no es un tema tanto de ciencia comprobado, ¿no? Pero te puedo decir que ayuda dentro de las crisis porque como se empieza la generación y el cerebro empieza a consumir, comer azúcar, es decir, algo dulce, nos puede ayudar. Es decir, el consumo de azúcar no es algo que yo nunca recomendaría, pero en esas situaciones nos puede ayudar porque entonces esta bioquímica empieza a detectar y a equilibrar. Lo que tenemos que saber es que tenemos que equilibrar la bioquímica del cerebro. Hay muchísimos elementos que nos favorecen, desde flores de Bach, que ayudan porque son plantas medicinales ahí que nos ayudan a relajar, un té de azares, de hierba de San Juan, valeriana, todo esto que es naturista ayuda muchísimo, pero acuérdate que nos está ayudando a relajar y a actuar en el cerebro, pero no está trabajando en el origen, mi amor, no está rompiendo el vínculo que la detona. A nivel subconsciente, ¿cómo sabemos cuál es el vínculo? Bueno, pues te voy a decir, muchas veces no lo sabemos. De hecho, te voy a decir, ni siquiera nos interesa saber cuál es el vínculo. Cuando yo te contacto con subconsciente, lo que le voy a preguntar a tu subconsciente es si para eliminar la ansiedad tenemos algún acuerdo kármico que lo limite, un trauma emocional, un bloqueo emocional, un escudo de protección, un bloqueo espiritual, una lealtad. Y dependiendo de lo que el subconsciente me indique que sí hay, lo primero que voy a hacer es aplicar un protocolo para eliminarlo. Una parte fundamental en esta transformación, mi amor, también con la respiración y que obviamente es parte de la transformación subconsciente, son las creencias, ¿no? Que siempre estás bien, que ante la incertidumbre te sientes seguro, que tu vida fluye, que tengas un pensamiento optimista, que elimines todo pensamiento negativo, que merezcas vivir en paz, que merezcas vivir en tranquilidad y certeza. O sea, todo esto que te estoy mencionando son creencias. Y las creencias forman tu realidad, ¿sabías? Y entonces, el que podamos integrar creencias positivas de salud, de certeza, de confianza, es parte importantísima para que tu manera de percibir la pandemia, la crisis, el duelo, superar un duelo, se transforme, ¿no? Que eliminemos el miedo a morir. Es decir, eliminar el miedo a morir no quiere decir que te vayas a morir. Es decir, que si sucede, porque va a suceder, eso sí, un día, eso sí te lo garantizo, que tú y yo vamos a partir. Entonces, ¿por qué no mejor vincularnos y relacionarnos con la muerte de una manera amorosa, ¿no? Para eliminar esta parte de la ansiedad. Hoy te compartí un poquitito, mi amor, de este tema que hoy en día es más frecuente, pero desafortunadamente va a crecer mucho más. ¿Por qué? Porque esta experiencia de pandemia continúa y va a continuar todavía hasta que tengamos tratamientos totalmente efectivos o una vacunación efectiva en la mayoría de la población. Y para ello probablemente va a pasar más de un año. Entonces,
Esto es un tema de ser realistas en cuanto a que nos tenemos que transformar para adaptarnos y fluir con esta experiencia y vivirla desde lo más amorosamente. La ansiedad no permite a nadie vivir en armonía ni en paz. La ansiedad, conforme se incrementa y conforme la persona se va limitando en su experiencia de vida al grado de no poder salir a la calle, no estar solo, al grado de no poderse meter a bañar por el temor, obviamente la persona comienza también en un estado de depresión porque pierde la vida que tenía. Y entonces no hagamos de menos o subestimemos esta situación diciéndole, pues échale ganas. No, no es un tema la ansiedad de echarle ganas. Es un tema serio, importante, que requiere atención, que requiere resolverse desde el origen. Y de verdad, a nadie merece vivir con la sintomatología de la ansiedad que nos quita ese gusto, ese deseo de vivir, ese entusiasmo, esa motivación en cualquier circunstancia externa. No importa lo que pase afuera, que tú te sientas siempre tranquilo, en paz, fluido y agradecido, ¿no? Te comparto hoy desde el enfoque subconsciente y de reprogramación que yo trabajo, porque no es reciente, tengo muchos años trabajando con gente que ha tenido ansiedad por años, ¿no? Y que no lo había resuelto, o con gente que se le detona en crisis terribles y que afortunadamente con la metodología hemos podido a través de sesiones apoyar para que vuelvan a su estado de bienestar, de armonía, de certeza, de seguridad. Entonces a lo que te invito es identifica si tú la llegas a vivir. La meditación también súper recomendable como una parte de llevar paz y serenidad a tu vida, porque nos ayuda desde el cambio de nuestras frecuencias cerebrales, pero también nos ayuda mandando mensajes a nuestro cuerpo de que todo va bien. Entonces, no te permitas vivir ni de alguien que conozcas que vive en ansiedad. Verdaderamente es una locura que vive dentro de la persona porque no sabe en qué momento va a surgir, en qué situaciones, entonces lo vuelve verdaderamente vulnerable, ¿no? Y lo importante es que podamos ir fluyendo en una experiencia de vida adaptable, de calma, de gratitud, de amor. Entonces, bueno, hoy te comparto una reflexión cortita sobre este tema, que si a alguien tú sabes que le puede ser de utilidad, tráelo acá para que escuche. Yo la abordo desde la metodología de Método Integra, con el que trabajo desde hace 6 años, con muchos resultados muy lindos desde diferentes enfoques, ¿no? Te mando un abrazo grande, ten una noche linda, duerme temprano, el sueño es algo que nos restablece, que nos ayuda a verdaderamente tener confianza y certeza que mañana, con un nuevo día, hay siempre un nuevo sol y hay una nueva oportunidad. Soy Verónica Estrada, soy reprogramador subconsciente. Te invito al grupo cerrado de reprogramación subconsciente con Método Integra, a que visites mi canal de YouTube. Me encuentras por mi nombre y ahí vas a encontrar un poco sobre temas de transformación, de armonía, de bienestar que en este tiempo nos hacen mucha falta. Si quieres conectar y contactar con tu subconsciente y saber cómo hacerlo de una manera totalmente segura, estando de pie, despierto, busca mi canal de YouTube, Conexión con el Subconsciente. Es un videito cortito de 6 minutos en donde hoy mismo puedes aprender a cómo tu cuerpo te puede contestar la respuesta del sí y del no. Eso está basado en un impulso electromagnético, igual que el polígrafo. Te mando un beso enorme y mil gracias para ti que me acompañaste.